La abolición del feudalismo durante la Revolución Francesa marcó uno de los momentos más transformadores de la historia europea. Este evento monumental, encapsulado principalmente en la dramática Noche del 4 de agosto, provocó la disolución de privilegios y estructuras jerárquicas que habían definido al antiguo régimen durante siglos. Las decisiones tomadas aquella noche señalaron el amanecer de un nuevo orden social y político, no solo en Francia, sino como modelo para revoluciones en todo el mundo. Este artículo explora el contexto histórico, los acontecimientos de esa noche histórica y las consecuencias inmediatas y a largo plazo de este acto revolucionario. El contexto. Francia al borde de la revolución. A finales del siglo XVIII, Francia se encontraba al borde del colapso. El antiguo régimen, que dividía a la sociedad en tres estados rígidos: el clero, primer estado; la nobleza, segundo estado; y los comunes, tercer estado, estaba bajo una presión inmensa. El primer y segundo estados, que representaban una pequeña fracción de la población, gozaban de privilegios como la exención de impuestos y derechos exclusivos sobre tierras y posiciones de poder. En contraste, el tercer estado, compuesto por campesinos, trabajadores urbanos y una creciente burguesía, soportaba la carga de los impuestos y las obligaciones feudales. La crisis financiera de Francia exacerbó estas tensiones. Años de guerras, el gasto extravagante de la monarquía y la ineficiencia del sistema tributario feudal habían agotado el tesoro real. Para la década de 1780, el Estado enfrentaba la bancarrota. Los intentos del rey Luis XVI de reformar el sistema tributario encontraron una feroz resistencia por parte de la nobleza, lo que llevó a la convocatoria de los Estados Generales en mayo de 1789, la primera reunión de este tipo en 175 años. Los Estados Generales pronto se convirtieron en un campo de batalla para visiones opuestas sobre el futuro de Francia. El tercer estado, frustrado por su falta de representación, se declaró Asamblea Nacional en junio de 1789, afirmando su soberanía sobre el pueblo francés. La posterior toma de la Bastilla el 14 de julio simbolizó el fervor revolucionario que barría la nación. Sin embargo, aunque estos eventos fueron dramáticos, aún no habían desmantelado el sistema feudal que oprimía a la mayoría de la población. El feudalismo y sus cargas. El feudalismo en la Francia del siglo XVIII no era simplemente un vestigio anticuado del pasado medieval, sino un sistema profundamente arraigado que moldeaba la vida de millones. Los campesinos, que constituían la mayoría de la población, estaban sujetos a varias cargas y obligaciones feudales. Estas incluían el trabajo forzoso conocido como corvée, trabajo no remunerado en caminos y otras infraestructuras; las banalités, tasas por usar el molino o el horno del señor; y el cens, renta anual pagada a los terratenientes. La carga de estas obligaciones se veía agravada por la estructura opresiva de la propiedad de la tierra. Los nobles y la iglesia poseían la mayor parte de las tierras cultivables, dejando a los campesinos con pequeñas parcelas apenas suficientes para subsistir. Además, el sistema judicial feudal favorecía a los señores, profundizando aún más la desigualdad. El resultado fue un resentimiento generalizado y un creciente deseo de cambio entre la población rural. La noche del 4 de agosto, una revolución en acción. El verano de 1789 vio un aumento de la agitación en el campo francés, conocido como el Gran Miedo, la Grande Peur. Los rumores de complots aristocráticos para reprimir la revolución llevaron a los campesinos a levantarse contra sus señores. Quemaron castillos, destruyeron registros feudales y se negaron a pagar sus obligaciones. Esta ola de violencia y desafío conmocionó a la Asamblea Nacional, que ya estaba lidiando con una agenda revolucionaria más amplia. La noche del 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional se reunió para abordar la crisis. Lo que comenzó como una discusión sobre la agitación rural rápidamente se transformó en uno de los momentos más radicales de la revolución. Una serie de discursos y propuestas, muchos entregados con dramatismo, pidieron la abolición de los privilegios feudales. El vizconde de Noailles y el duque de Aiguillon, ambos miembros del segundo estado, lideraron la iniciativa al renunciar voluntariamente a sus propios derechos feudales. Sus discursos inspiraron una cascada de declaraciones de otros diputados, incluidos representantes del clero y del tercer estado. Uno tras otro, los nobles se levantaron para renunciar a sus privilegios, incluidos los derechos de caza, las exenciones de impuestos y los monopolios
monopolios sobre ciertos cargos y propiedades. Para las primeras horas del 5 de agosto, la Asamblea había adoptado resoluciones radicales. 1. La abolición de las cargas y obligaciones feudales. 2. El fin del sistema de justicia señorial. 3. La eliminación del diezmo que sostenía al clero. La eliminación de los privilegios basados en el nacimiento. 5. El compromiso de redactar una nueva constitución que garantizara la igualdad ante la ley. Si bien estas decisiones no se implementaron inmediatamente en su totalidad, marcaron una ruptura simbólica con el pasado. Las resoluciones se formalizaron posteriormente en una serie de decretos e influyeron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada el 26 de agosto de 1789. El impacto inmediato. La noche del 4 de agosto fue un punto de inflexión en la Revolución Francesa, pero su implementación enfrentó desafíos significativos. La abolición de los derechos feudales, por ejemplo, no fue inmediata. Algunas obligaciones se abolieron sin compensación, mientras que otras requerían pago, lo que provocó un descontento continuo entre los campesinos. No fue hasta 1793, durante la fase radical de la Revolución, que el feudalismo fue completamente erradicado sin condiciones. No obstante, el poder simbólico del evento fue inmenso. La renuncia de privilegios por parte de la nobleza y el clero demostró un compromiso con los principios de igualdad y solidaridad que la Revolución proclamaba. También señaló el fin del antiguo régimen como sistema social y político, allanando el camino para la creación de una nueva Francia basada en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Consecuencias a largo plazo. La abolición del feudalismo tuvo efectos profundos y duraderos, tanto en Francia como en el resto del mundo. En el ámbito doméstico sentó las bases para una sociedad más equitativa. El fin de los privilegios feudales desmanteló las estructuras jerárquicas que habían definido la sociedad francesa durante siglos, creando un terreno más parejo para la burguesía emergente y el campesinado. La noche del 4 de agosto también tuvo un impacto ideológico significativo. Demostró el poder de la acción colectiva y la disposición de los revolucionarios a perseguir cambios radicales. Estas lecciones resonaron en movimientos revolucionarios en Europa y América, inspirando esfuerzos similares para desmantelar sistemas feudales y coloniales. Sin embargo, la transición no estuvo exenta de desafíos. La pérdida de los derechos feudales privó a muchos nobles y clérigos de sus ingresos, lo que condujo a movimientos contrarrevolucionarios. Además, los cambios económicos y sociales desatados por la revolución crearon nuevas desigualdades y tensiones que continuarían dando forma a la sociedad francesa en los años siguientes. La abolición del feudalismo en la noche del 4 de agosto de 1789 fue un momento crucial de la Revolución Francesa. Marcó el fin de las opresivas estructuras sociales y económicas del antiguo régimen y sentó las bases para una nueva era de igualdad y justicia. Aunque el proceso de implementación fue complejo y desafiante, el impacto simbólico e ideológico de aquella noche histórica no puede subestimarse. Sigue siendo un testimonio del poder transformador de la acción revolucionaria y la búsqueda constante de una sociedad más justa.